este proverbio, la palabra dicha como conviene, la palabra dient, diu en català, la versió catalana, diu, es como manzanas de oro en bandeja de plata. Bueno, manzanas de oro, vaya figura más rara para nosotros en este momento, ¿no? Pero bueno, es como una joya. Tenéis que simbolizar que lo que está diciendo es como una joya. La palabra dicha a tiempo, como conviene. La palabra dicha en el momento oportuno. ¿Quién no ha tenido esta experiencia en algún momento de que le digan justo en el momento una palabra como conviene? Pues realmente es una joya, porque te permite variar el rumbo por lo que tú estabas haciendo, o aquello que estabas haciendo mal lo dejas de hacer, o dice, en vez de ir en dirección norte, iré en dirección este, o al revés. Por eso yo he escogido esto, y alguno de vosotros dirá, qué pretencioso que eres, Efra, porque me gustaría que en esta mañana lo que os voy a comunicar y lo que el Señor ha puesto en mi corazón pueda ayudaros a ser como una manzana de oro en bandeja de plata. Pero el segundo, y sobre todo por eso he elegido este título, es que me gustaría que cada uno de vosotros en vuestra casa, porque vamos a hablar de las casas, ¿vale? Vamos a hablar del hogar, podéis utilizar estas manzanas de oro para poder hacerlo con vuestros hijos y los hijos, asimismo, también con los padres. Así pues, este es un poco el título que he escogido, Manzanas de oro en bandeja de plata, Proverbios 25, versículo 11. Hoy vamos a hablar de la familia, Hoy vamos a hablar de la relación padres e hijos. Vaya tema, ¿vale? Vaya tema, vaya complicación, ¿verdad? Y no voy a nombrar a mis hijos para nada, para que después no les digáis nada. Por lo tanto, tampoco les preguntéis, ¿y això que diu el teu pare és veritat? ¿Vale? No les preguntéis nada, pero sí que de alguna manera yo quisiera decir que lo que yo voy a hablar hoy, yo no lo cumplo todo, ¿vale? No soy ejemplo de todo lo que voy a deciros en esta mañana, por lo tanto, digo, en casa de l'Efra i l'Anna, tot va... No es así, ¿vale? Pero sí que la teoría, el marco, de alguna manera nos sirve porque es la palabra de Dios, ¿vale? Porque es la palabra de Dios. Mirad, cuando hablamos de familia, muchas veces... Yo no voy a poner en esta mañana ninguna imagen de una familia, porque muchas veces ponemos, yo no lo hago porque no tengo Instagram, pero a veces ponemos en Instagram las vacaciones y ves ahí una familia ahí súper guay, los dos hijos con los dos padres, los dos primos, ¡ay, qué bien se lo están pasando en Hawái, qué bien están ahí, aunque sea en Teruel, donde sea! ¡Qué bonito, qué bien se lo están pasando, qué guay, cómo disfrutan! Bueno, una cosa es lo que proyectamos de nuestra familia, una cosa es lo que hacemos o dejamos que los demás vean de nuestra familia, y otra cosa es lo que es verdad, lo que hay dentro de las cuatro paredes, ¿vale? Entonces, a nosotros a veces nos gusta proyectar una imagen de nuestra familia, y todos nos gusta que nos vean súper bien, ¿verdad? Pero a veces no son así las cosas. Entonces, de alguna manera... la imagen sí que me sugiere que es esta, que es lo que vamos a hablar hoy, es la relación. Unas manos que se dan, que a veces se dan de una manera, a veces se dan de otra, pero son manos, son brazos, son relaciones estrechas dentro de lo que es la familia. Mira, si hoy vamos al tema que es ser discípulos como Jesús en las relaciones como padres e hijos. Bueno, yo cuando me dieron el guión dije, bueno, pues si Jesús no tenemos muchos registros de lo que era Jesús cuando era un niño. Tenemos el del templo, ¿os acordáis? El del templo. Tenemos las bodas de Caná, Jesús ya era un poco más mayor ahí. Tenemos también cuando Jesús está en la cruz. Bueno, tenemos eso. Pero todos, a lo largo de lo que es toda la palabra, sí que podemos establecer cómo Jesús se relacionaba con los demás. Sí lo vemos actuando en diferentes momentos en los cuales, Jesús se mueve con misericordia, se mueve con amor, se mueve con ternura, pero se mueve con autoridad, se mueve con límites, se mueve diciendo esto está bien y eso está mal, come con los pecadores pero denuncia el pecado. O sea, ¿sabéis esta mezcla de cosas? Pues así es un poquito lo que vamos a ver acerca de cómo Jesús se movería en cada una de nuestras casas, de qué manera Jesús se movería en cada uno de nosotros. Lo vemos actuando en medio de los discípulos, lo vemos actuando, por ejemplo, con los necesitados, lo vemos actuando y relacionándose y diciendo, oye, dejad que los niños vengan a mí, dejadlos que se acerquen a mí, porque yo quiero pasar tiempo con ellos, porque quiero explicarles algo también importante.
Pero no es menos cierto que aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que hemos conocido el amor de Dios, nos transforma. ¿Verdad que sí? Nos transforma. A veces al Señor le cuesta más transformar a unos que a otros, ¿verdad? Unos somos más duros, otros son más dóciles, unos son más como el barro y otros parecemos como roca de granito que tiene que estar ahí esculpiendo cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que el Señor va haciendo una obra en cada uno de nuestros corazones. Y si lo hace de cara a los demás, todavía y más importante es que lo haga en el propio entorno familiar. Y lo vuelvo a decir porque esto es importante. Cada uno de nosotros, si somos transformados, es para que el primer lugar donde nosotros seamos transformados sea nuestra propia familia, sea nuestro propio hogar. Por eso no vale que seamos muy amables fuera y después no lo seamos dentro. Que seamos muy amorosos con las personas de fuera y no lo seamos con lo de dentro. Mi mujer Ana siempre les dice una cosa a mis hijos, siempre les dice esto. Donde tenéis que ser más amables, donde tenéis que ser más cariñosos, donde tenéis que ser las mejores personas es en casa. Esto se lo he dicho desde que son enanitos, desde que eran muy pequeños les ha repetido esto una vez y otra vez y otra vez. No siempre lo conseguimos, pero ahí está el deseo y la meta, donde tú tienes que ser más persona como padre, donde tienes que ser más cariñoso, donde tienes que ser y emplear lo mejor de ti, es en tu propia casa. Y esto no es fácil. Esto no es fácil porque a la vez es el entorno donde tú te mueves con más confianza, donde eres más tú como tú eres y donde dejas hacer aquellas cosas que quizá no lo harías en tu lugar de trabajo, ¿verdad? Y esto nos pasa a todos. Pero bueno, existen maneras de poder enfadarse y después, como no, también pedir perdón. Mira, cuando vamos a ir entrando entonces ya lo que es el tema, y vamos a ir hablando un poquito acerca de estas relaciones, un poco también acerca de la educación. Cuando hoy hablemos acerca del papel de padre, del papel de madre o de hijo, este papel va variando a lo largo del tiempo. Hay algunos de vosotros que lo habéis pasado hace mucho tiempo. Todos somos hijos, eso sí, todos somos hijos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos sido hijos. Y todos recordamos la infancia con mucho cariño. Casi todo el mundo. Al menos de que hayas tenido un momento o una infancia convulsa, normalmente todos recordamos la infancia con cariño. O por lo menos, si no es en el entorno, a veces lo recordamos esa infancia con los amigos, en la escuela, con las personas que a veces nos rodean. Pero el papel de padre no es el mismo cuando tu hijo tiene 7 años que cuando tiene 14 o tiene 15 o cuando tiene 30, ¿vale? El papel va cambiando a lo largo de tu tiempo. Cuando un niño es muy pequeño, evidentemente el contacto es cada día, es a cada momento, te necesita a cada minuto. Cuando tiene 3 años es diferente, cuando tiene 7 eres su superhéroe, eres, vamos, la superestrella, como dice Aitana, eres el mejor del mundo, ¿de acuerdo? Y después eso pues va bajando, ¿verdad? Va bajando y va diciendo, hombre, yo que era el superhéroe para qué, ahora ya no es, ¿no? Y bueno, y eso también forma parte a veces de un luto, ¿eh? A veces forma parte de un momento de decir, hombre, ja cuenta más lo que diu l'Aleix, el del meu amic, que no el que dic jo, ¿no? Bueno, de alguna manera, todos nosotros tenemos que ir aprendiendo en ese papel, porque como muchas veces se dice, no hay un manual de instrucciones a la hora de criar un hijo, ¿no? Aunque para nosotros sí que lo hay, que es la palabra del Señor, y es lo que quisiera poder hacer hoy, en esta mañana. Pero sí que quisiera hacer ya un primer avance. Los hijos no nos pertenecen. Los hijos no son un patrimonio de los padres. Antiguamente, hace muchos años, cuando un hombre o una familia tenía 4 varones, ¡buah!, era una suerte. ¿Por qué? Porque todos se empleaban y uno ayudaba en el arado, otro en la cullita, cada uno de ellos ayudaba en una cosa diferente, ¿verdad? Era como una mano de obra. Y en ese momento era así, porque podían ayudar en el hogar, ¿verdad? Bueno, eso es un concepto equivocado, eso no es así, ¿vale? Y menos hoy en los tiempos de la actualidad, que no son de ningún momento. Pero siempre me ha gustado esa imagen que muchas veces se nos ha puesto en muchos lugares en los que se dice, es como un préstamo. El Señor te da 2 hijos, 3, 4, 5, los que sean, para que tú los ayudes, las hagas crecer espiritualmente, les hagas crecer físicamente,
para que en un momento de su vida, puedan desarrollar su vida de la mejor manera posible. Así pues, tú los equipas, tú los preparas, tú los lanzas para que después ellos puedan desarrollarse de la mejor manera que puedan afectivamente y en todo su conjunto. Hay un libro bonito, el Dr. Dobson escribe mucho acerca de los hijos, ¿no? Y dice, cuando el hijo tenga 15 años ya, está en ese momento en que con todo lo que ha aprendido puede de alguna manera desarrollarse en su vida. Los jesuitas tenían una frase muy famosa, déjame un niño hasta los 7 años que después será capaz de poder ir hacia adelante. Bueno, los jesuitas iban así, o sea, iban con fuerza y con mucha autoridad en todo ese momento. Bueno, pues ese es un poco el objetivo, que ellos puedan desarrollarse, que puedan tener una ocupación, que puedan tener una familia, si ellos lo eligen así, poder dar a la sociedad, poder dar a la Iglesia, en nuestro caso, poder dar al Señor todo lo que puedan. Y una cosa que quisiera subrayar esta mañana, amar al Señor por encima de todas las cosas. En el tema de la educación hay muchas connotaciones. La primera es cultural, la primera es una connotación cultural. Aquí somos personas de diferentes países. No es lo mismo una familia quizá que provenga de América del Sur, donde tiene una fuerte connotación la familia, los padres, que otra quizá más europea, en el cual, lo siento Saul y Sara, pero vosotros a los niños, a los 15 años o a los 16 años al college y venga, y te vas a otro estado a vivir quizá en Estados Unidos y bueno, son diferentes maneras a veces de educar. No quiere decir que una cosa esté bien, otra cosa está... Bueno, son diferentes maneras, pero hay una connotación cultural en todo ello. También hay una connotación que depende del lugar, del momento en el cual has nacido. A veces los abuelos miran a sus hijos, cómo tratan a sus propios hijos, a los nietos, y dicen, yo això ho arreglaria immediatament. En un momento haría esto, hacía aquello, ¿no? Ay, cuánta paciencia. 2, 3, 3 y mig, 4 y mig. Y dice, ay, madre mía, esto en un momento a mí me arreglaban en nada, ¿no? Bueno, evidentemente, en el momento en el que hayas nacido, esas relaciones son de manera diferente, se entrelazan de manera diferente porque pertenecen a la época a la cual tú has nacido. Hace muchos años, muchos de los que estabais aquí, la disciplina era lo primero. Era el predominante estilo, ¿no? Una disciplina férrea, el levantarse una hora, el cumplir unos requisitos, el hacer... Oye, y os ha hecho hombres y mujeres muy responsables, porque lo ves, hombres y mujeres muy responsables. Hoy eso pues quizá no está en este cuadro. Hoy estamos quizá en lo que se llama la crianza respetuosa, muchas veces, y a veces malentendida, ¿vale? Pero lo siento, pero a veces veis a algunos niños que llegan al parvulari, al infantil, y se tardan los padres 3 horas en que se vayan de allí, y venga y no sé qué. Bueno, son diferentes estilos. Si os acordáis antes, el doctor Estivilla nos decía, tú deixa que el nen plori, y ahora pues es más el colecho, que puedan estar durmiendo en la misma cama. Bueno, todo eso influye en las relaciones, en el lugar y en el momento también en el cual has vivido. También la herencia cultural y religiosa. Y aquí hay algo muy importante. Mira, he buscado este libro porque no lo encuentro, pero era un libro de Andamio. Pero me gustó mucho porque lo leí una vez y se me quedó grabado. Hay un libro de Andamio que en el prólogo, al principio de todo, dice que en el siglo XIX, a principios del siglo XX, una familia heredaba de sus padres la manera de pensar, a veces incluso la religión. Y si una familia era protestante, el hijo era protestante, el nieto era protestante, el bisnieto era protestante. Si una familia era de izquierdas, pues era izquierdas el hijo, el nieto y esto así, ¿no? A veces esto pasaba de manera asidua. Esto ha cambiado, hermanos y hermanas. Y hoy, de una familia que tenga la tendencia A política, te puede salir un D. Y aquello se convierte a veces en un campo de batalla, ¿no? O al revés, siendo de tendencia D, se va a la tendencia A, ¿no? Bueno, esto se ve muy fácil, José Luis, lo siento, pero aquellos que sois del Madrid en Cataluña normalmente es porque vuestros padres también lo eran y os inculcaron ser del Real Madrid, o al revés, si eres del Barça, en otro lugar, ¿no? Bueno, esto está desapareciendo y lo veis, pero esto forma parte también de la educación.
Y a veces tendrás que descubrir que tu hijo, a medida que se va haciendo mayor, tu hija, a medida que se va haciendo mayor, no piensa como tú. Y ve las cosas diferentes. Y ve que, bueno, que tú quizá eres muy así o eres muy asá y piensas las cosas de manera diferente, ¿verdad? Eso forma parte también de dejar que los hijos vuelen y que vayan y puedan tomar. Eso no significa que tú no puedas contrastar las ideas, que tú le puedas decir, mira, yo creo que estás equivocat perquè això és d'aquesta manera o és de la otra. Pero es algo que está y que tenemos que tener así de una manera importante. Es imposible abarcar en estos 30-35 minutos todo lo que quisiera deciros acerca de ello, pero sí que quiero dejar 2 puntos claros antes de empezar a un poco las cosas que yo os quisiera decir. El primero es que yo quiero ser muy cuidadoso a la hora de exponer las cosas. ¿Por qué? Porque ahora cuando hablemos de principios generales, no todos los hijos son iguales. Y no es lo mismo hablar de un principio general para un niño que tiene TDAH, o tiene hiperactividad, o tiene TEA, o tiene Asperger, o tiene cualquier otra cosa. Vosotros conocéis esos contextos y sabéis lo que es. Y os pido que lo que podamos contemplar en esta mañana, vosotros que conocéis muy bien ese contexto, lo podáis acoplar y adecuar a al contexto en el cual tú estás viviendo. El segundo de las cosas que quisiera decir, hoy vamos a hablar acerca de transmisión de valores, acerca de la transmisión de la fe. Es que a veces, por muy bien que tú hagas las cosas, por muy bien que tú hayas intentado hacer ciertas cosas, los hijos eligen su propio camino. Y eso es así. Me acuerdo una vez cuando Daniel Pujol escribió el libro este de La Fuga, o creo que se llama así, ¿vale? De La Fuga, vino a presentarlo a la iglesia y dijo una frase, mis hijos eran muy pequeños en ese momento, y dijo una frase que aquí la he grabado toda la vida. Los hijos de creyentes también se salvan por gracia. También, es así. No hay ninguno que se salve porque sus padres estén todo el día allí, venga y venga, venga. No, no. Los hijos de creyentes, como cualquier otro, se salva por gracia. ¿Ve? Y tienen que tener ese encuentro personal con el Señor de la misma manera que lo has tenido tú y de la misma manera que lo hemos tenido muchos de los que estamos aquí. Entonces, vamos a entrar en el tema. Hoy vamos a hacer el texto, esto con los 3 textos que me dieron para exponer este tema. El primero de ellos se encuentra, los vamos a leer, nos vamos a detener especialmente en uno de ellos, pero sí que los quisiera leer, los 3 textos. El primero se encuentra en Efesios, capítulo 6, y en el versículo 1 al 4. Esta es una exhortación de Pablo que le hace a los hijos y le hace también a los padres. Le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El siguiente verso es un verso que decimos muchas veces en las presentaciones y que es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el último texto, que después consideraremos quizá de una manera más línea por línea, es un texto precioso de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en el cual dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mirad, entonces vamos a hablar hoy acerca de principalmente voy a hablar cuando los hijos están en la casa, ¿de acuerdo? Cuando los hijos están en la casa. Por lo tanto, hablo de infancia y adolescencia. ¿Cuándo acaba la adolescencia? Eso es otro tema, porque hay algunos que aún con 30 todavía siguen siendo, y 35 siguen siendo adolescentes, no porque estén en casa, sino por el carácter siguen siendo adolescentes. Mirad, he elegido un laboratorio. Y alguno dirá, pues vaya imagen. Miriam, la escojo porque creo que cuando trabajáis en el laboratorio estáis trabajando con material sensible.
estáis trabajando con material frágil. Y me gustaría que os quedase esta idea, la idea de que en el hogar uno trabaja con material frágil. Y otra cosa, es donde se hacen las pruebas, las primeras pruebas. Es donde uno empieza a ver, vamos a hacer esta investigación, a ver cómo va este tema, a ver cómo va este prototipo, a ver cómo gestionamos esto. Y ahí tienes a un padre y una madre dentro de un laboratorio que van intentando de alguna manera pues resolver y ayudar a que los hijos se vayan desarrollando como si fuese en un laboratorio. Cuando un niño nace, el otro día Samuel nos explicaba cuando nació Caleb, se emocionaba porque es un momento emocionante, ¿verdad? Cuando nace un hijo. Es el primer momento donde se dan las primeras relaciones, el primer día, la primera hora, el primer minuto, y ya está contando cómo esa relación, incluso antes de que el niño nazca, ya hay esa relación. La relación con el padre y con la madre son básicas. Los abrazos, las miradas, el contacto físico, la piel con la piel, los besos, el momento de alimentación, esos cuidados. Ese chupete que en el primero se le cae y desinfectas corriendo. En el segundo, es igual, otra vez a la boca. ¿Verdad que sí? Y en el tercero ya crece sin chupete, como aquel que dice. Bueno, esos cuidados de, ¿no? De que no hay todavía quizá el lenguaje por su parte, no lo hay. Pero qué bonito, ¿no? Y tiene dos personas atentas todo el rato. Es muy bonito que ahora los padres tengáis tanto tiempo para poder estar con vuestros hijos, para poder dedicaros y estar allí con él durante casi un año, quizá que podéis hacerlo. Se tejen las primeras relaciones a base de ilusión, a base de cariño y de mucho insomnio. Después aparece el lenguaje, las primeras palabras, las canciones de cuna, el tono de la voz, que parecemos a veces, esas cosas, esos tonos que hacemos de voz, que son básicas para un niño. Los tiempos de la bañera, el cambia los pañales, los primeros pasos, los abrazos. Tengo una compañera que no es madre y ella se fue un tiempo al Perú. Fue a ayudar y a estar allí. Su misión, estuvo en un orfanato, perdón, no lo explica. Estuvo en un orfanato. Su misión era abrazar a los niños, solamente abrazarlos. Decía, me pasa el día abrazando a los niños. Lo importante que es el contacto físico, lo importante que es poder abrazar. A veces nos llegan niños de otros países que no, han estado viviendo en un orfanato y muchas personas dicen que eso se nota, el no haber tenido esos abrazos, ese cariño. No palabras, sino cariño también, ¿no? Mirad, cuando estaba considerando esto, pensaba que el Señor ha hecho las cosas muy bien. Dios ha hecho las cosas muy bien. Las ha hecho de una manera extraordinaria. Porque las relaciones, en general y en el hogar, de una manera muy significadas, están unidas a las emociones. Relación y emoción. El gran creador nos hizo de manera sublime, de tal manera que me acordaba de la canción de Marcos Vidal, de tantas buenas que tiene, esta es otra de ellas. Nos dio vida con el aire, y el romance de la luna con el mar, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar y nos hizo como niños y nos dio juegos de valor. Cierta dosis de cariño, nos dio juegos, nos dio humor, nos dio la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó. Y cuando uno ve que las atenciones más primarias que se establecen en la relación, el lenguaje se entrelaza con la emoción. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque la emoción dota de peso, dota de 3D, de 3 dimensiones, dota al lenguaje. No sé, lo podéis experimentar, no es lo mismo la manera como uno habla a su hijo pues, cuando está enfadado que cuando está con cariño. Y todo hace falta, después hablaremos de ello. Pero qué bonito que el Señor haya unido nuestras emociones a la relación.
porque la emoción es súper necesaria para poder conectar con nuestros hijos. Pero, ¿sabéis? Esos bebés tan monos, tan bonitos, pues crecen y se hacen mayores y llegan a los 3 años. Miguel Delibes, en un libro, dedica un libro a la edad de los 3 años y dice Los príncipes destronados. ¿Por qué? Porque llegan todos al cole, això és meu, esto es mío, y mío, y mío, y mío es la palabra que más se repite constantemente, porque es en la posesión, es lo que me pertenece, ¿verdad? Y entonces tienen que aprender a que no todo es tuyo, y a que tienes que esperar el turno en los columpios, y a que tienes que compartir tus juguetes, y a que tienes que hacer toda una serie de cosas, ¿verdad? Pero estos chicos van creciendo y van aprendiendo. Hay algunos psicólogos que dicen que la edad de los 3 años te indica cómo va a ser su adolescencia, o sea que preparaos, ¿eh? O sea, ya te va diciendo, uy, si ya li costa els 3 anys, ja veuràs tu quan tingui 13, 14 o más, ¿no? Pero mirad, es verdad que como estamos en el laboratorio del hogar, como estamos en el laboratorio de nuestra propia casa, hay que aprender a afrontar los fracasos. Hay que aprender a gestionar los enfados. Y una palabra mágica, que hoy decimos mucho en la escuela, Carol, Ana y todos los que sois profesores sabéis. A aquest nen li costa la frustració, ¿eh? Porque como todo lo tienen ya y ahora, pues hay que saber gestionar la frustración de que no todo es posible siempre. De que no todas las cosas son siempre, ale, venga, ahora y ahora. No, hay veces que hay que decir que no y punto, y se dice que no y ya lo entenderás, lo razonas, se lo dices, a lo mejor lo entiende y a lo mejor no, pero a veces hay que explicar el porqué de las cosas, evidentemente, pero es no, o espera, ya será más adelante. Incluso con aquellas situaciones que no son justas. A veces queremos que nuestros hijos sean tratados con total justicia. A veces estamos en el cole i és que jo ara no parlava. Dic, vale, d'acord, disculpa, si ara no parlaves, però tot el que havies parlat abans, sí, vale. De alguna manera, no todo puede ser justo en la vida. A ver si me entendéis lo que quiero decir, ¿eh? O sea, es que la vida es como es y les estamos preparando para el lugar que viene después. Y a veces, pues bueno, las cosas pues son como son y hay que saber aprender a gestionar todas esas cosas porque estás en el laboratorio de casa. Y si eso lo ejerces en casa, después estará preparado para poder ir afuera. Y después vienen las relaciones entre iguales. Si tiene hermanos y hermanas, pues ya se encargarán de poder hacer eso. Pero a veces es en el parque, a veces es en la propia escuela, a veces es en diferentes entornos donde tenemos que ver cómo esas relaciones se van ajustando. Mira, tu hijo y tu hija irá creciendo y verás, y esto es algo que lo dijo una vez Esther Martínez y me encantó, tu hijo no necesita las bambas más caras. Tu hijo no necesita los mejores jerseys, ni la actividad extraescolar más fuerte del mundo. Tu hijo necesita que le ames y que estés con él. Y un cierto rigor que después lo vamos a ver. Es algo importante que deberíamos tener en cuenta. A veces pensamos que cuanto más cosas tengan, más felices serán. No. Yo a veces les digo a les nens d'escola, no us penseu que els nens que viuen en un altre continent i que no tenen res del que vosaltres teniu son más infelices. Que va, ni mucho menos. A lo mejor tienen una estructura en su casa súper fuerte y súper sólida que les hace estar felices, aunque no tengan muchas de las cosas que tengan. Pero tú tienes que observar cómo va creciendo tu hijo, tu hija, y uno de los cometidos que nosotros tenemos como padres es ver, por ejemplo, aquello que se les da bien. A veces, lo dijo Febe un día en una exposición, a veces nosotros centramos nuestra relación con nuestros hijos por las notas. Si tenemos muy buenas notas, estoy súper contento contigo. No, las notas es un ámbito de la vida, ¿eh? La escuela es un ámbito de la vida. Yo lo digo muchas veces a los padres. Es que, escucha, es que la escuela no lo es todo. La escuela es... Que nadie pase esta grabación a los de mi escuela, porque si no me echan fuera. O sea, pero la escuela en sí es un ámbito de la vida. Y a lo mejor a tu hijo se le dan muy bien las artes. A lo mejor tu hijo, hay un niño en la escuela, me encanta porque ya le vemos, es un niño muy pequeño y le dice, para mantenimiento te lo arregla todo. El otro día salió del lavabo, había arreglado en la cisterna, digo,
Pero guía, bueno, perdón, lo digo en serio, que nadie pase la grabación, que si no después, ¿vale? Pero de alguna manera hay que descubrir en cada uno de nuestros hijos qué es lo que se le da bien. Porque eso fomenta esa relación, ayuda a esa relación, ¿no? A mí me encantan los niños que tienen curiosidad por las cosas, aquellos que siempre están, oye, ¿y això com és? ¿Y això no sé cuántos? Estimular todas esas cosas. ¿Cómo son las relaciones entonces, como decíamos, en la infancia y la adolescencia? Nos van cambiando. Tu papel como rol, tu rol como padre va cambiando a lo largo del tiempo. Y mirad, os voy a poner una diapositiva muy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. He dejado unas fotocopias al final, unas 25 fotocopias, para quien quiera se las lleve, ¿vale? Habla de los cuatro estilos que nosotros podemos tener como padres en nuestra relación personal en la casa, y yo lo voy a comentar muy rápido. Esto es un cuadro que esto se hace en todas las escuelas, y lo veréis en todos los lados, ¿de acuerdo? Hay cuatro estilos como padre en nuestra relación con los demás. Yo lo vuelvo a decir, podéis coger las hojas que están al final, porque incluso hay un pequeño cuestionario para que sepas qué tipo de padre eres, ¿vale? Pero mirad, es un eje en el cual veis que los dos aspectos, el afecto y la comunicación, se ha entendido como el cariño y en la manera de comunicarse, y lo otro, los límites y las normas, ¿vale? Los límites y las normas. Mirad, tenemos el primero de todos, que es el permisivo. ¿Lo veis ahí? Los padres que son permisivos ofrecen mucho cariño y ofrecen mucho diálogo. Hablan mucho con sus hijos y les dejan hacer pues, muchas cosas, que salgan por la noche, que hagan esto, que hagan aquello, pero hay muy poco control, hay muy poco límite, hay muy poca... bueno, este modelo de padres en el cual son muy permisivos, pues ya lo dice ahí, los hijos normalmente salen inmaduros, pueden salir inmaduros, impulsivos, sobreprotegidos de una manera excesiva y con una dependencia emocional bastante fuerte, ¿vale? Vamos a ir al otro lado y allí tenemos un padre autoritario o una madre autoritaria, evidentemente, estoy hablando por los dos. Y aquí es al revés. Hay muy poco afecto, hay muy poco diálogo y hay mucha norma y hay mucha disciplina. Este es un modelo que ahora no, pero antiguamente era quizá el más recurrente. Muchos de vosotros lo hacéis, pero no lo hacíais porque lo habéis hecho, porque lo veíais en vuestros propios padres. Es normal, era así. Antes lo más importante era la norma, el límite, y evidentemente son necesarias. ¿Qué pasa? Que como dice aquí, pues te sale un hijo con algunos problemas emocionales porque no está acostumbrado a expresar su emoción o a poderlo comunicar a los demás. Poca confianza en sí mismo. Ahora, eso sí, te salen de aquellos de, ostras, qué bueno es, qué educado. ¿Por qué? Porque es una persona que solo con la mirada ya sabe cómo se tiene que comportar, ¿vale? Después tenemos el peor de todos, que es este de aquí, el negligente. El negligente es el que ni tiene normas ni tiene cariño, sino que, bueno, pues tú eres el padre porque lo eres, ¿de acuerdo? Pero que haga pues, lo que quiera y poca comunicación, poco afecto, tú llegas cuando quieras a tu casa, no pasa absolutamente nada. En los otros dos estilos, por lo menos tienen uno de los dos ejes, por lo menos lo tienen, ¿vale? Pero en este no tiene ninguno de los dos. Es el negligente, es el que, bueno, pues tú como sea, de cualquier manera. Y después tienen este que le han puesto el estilo democrático, que es el que nosotros deberíamos intentar hacer, que es el que de alguna manera, porque esto no lo hace nadie en la perfección, equilibra el control y la exigencia con el cariño y la afectividad. Si queréis más información de esto, os invito a que cojáis la hoja, ¿vale? Pero de alguna manera nosotros todo esto nos ayuda a poder contemplar y pensar que estos dos ejes son necesarios en las relaciones con nuestros hijos, son imprescindibles. Que haya cariño, que haya emoción, que haya la preocupación por tus hijos es súper importante, súper. Pero a la misma vez y acompañado de la mano, los límites. Es decir, això no està bé y no está bé. Y se lo dirás con cariño, se lo dirás de la mejor manera. Allí también veréis en
En la hoja te dice un poquito cuáles son las características de este estilo de padres, ¿de acuerdo? Pero establecer vínculos cálidos y afectivos, reconocer sus habilidades, educación sin violencia, súper importante, esto lo escuchamos en la última sesión de padres, hoy en día incluso hasta te pueden denunciar, sin ningún tipo de violencia, sobre todo física, el papel de los refuerzos, el refuerzo positivo, como el papel de los castigos, también cuál es, ahí lo podréis ver. No me detengo más en esto porque si no, no me da tiempo a hacerlo. Y antes de, para ir entonces entrando ya, voy a ir acabando, no penséis que voy a estar, que ahora entro en el tema, no, voy a ir acabando, ¿vale? Sé que quisiera, de alguna manera, hablar acerca de nuestro papel como transmisores de los valores y la fe. Yo cuando íbamos Ana y yo a las escuelas de padres que organizaba el Sesca y Víctor, era el tema que más nos preocupaba a todos los padres. ¿De qué manera yo transmito la fe y los valores a mis hijos? Y aquí sí que nos vamos a basar en Deuteronomio porque pienso que es un texto que el Señor lo puso ahí para que incluso nosotros, aún estando en el Antiguo Testamento, lo podamos tener, pero grabado a fuego. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, lo primero que aquí debemos aprender, lo primero de todo, es que tú no puedes transmitir nada en lo que tú creas, en lo que no creas, perdón. Tú no puedes transmitir nada que tú no creas. ¿Por dónde empieza el Señor? Por ti. Y dice, el Señor uno es, y amarás tú como padre y tú como madre, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y sabemos que este mandamiento tiene su eco en el Nuevo Testamento porque lo leemos literal. Por lo tanto, todo empieza por ti. Tú no puedes transmitir nada en lo que tú no creas. Grábatelo en la cabeza. Mira, puede ser que tú transmitas algo o tú quieres transmitir algo que no practiques. Bueno, ahí podría ser. O que practiques mal. Cuando tú le dices a un hijo no fumes y tú fumas, vale, tú de alguna manera crees que no es bueno fumar, por eso se lo estás diciendo, aunque tú, por lo que sea, sigas fumando. ¿Me entendés lo que quiero decir? Pero no puedes transmitir nada que tú no creas, que tú de alguna manera no sea tuyo propio. Por eso es importante poder ver aquí que el primer trabajo empieza en tu vida, como decíamos al principio. Si tú no eres transformado por el amor del Señor, pues difícilmente lo podrás transmitir a los demás. Por lo tanto, fijaos lo que dice aquí en este caso. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. No estamos hablando de mantras, que esto es lo que la gente hoy en día... No, y repítelo para que se te quede en la cabeza. No, estamos hablando de que los mandamientos del Señor, la ley que tú consideras que es importante para ti, tú la transmitas. Mira, quizá nosotros a veces podemos ser padres negligentes en el aspecto espiritual. I decir, jo al meu fill, ja, escolta, que sigui com ell cregui, jo no li vull ensenyar res. Qué gran mentira, porque si no lo haces tú, lo harán otros. Lo hace la tele, lo hace YouTube, lo hacen en la escuela, lo hacen en todos los lados. O sea, no quítate esa idea de la cabeza. Tú transmite lo que el Señor a ti te está diciendo. Por lo tanto, tú eres el primero y hay un mensaje que transmitir. No podemos decir yo no transmito nada. No, tú debes transmitir un mensaje. Será responsabilidad suya que lo tome o lo deje. Pero tú debes transmitir lo que el Señor le está diciendo aquí. Dice, y le hablarás de ella estando en tu casa, en cada momento de tu casa. La palabra del Señor tiene que estar presente, pero no solo hablado, vivido.
vivido. Porque si tú lo único que haces es recordar los mandamientos, sobre todo para condenar o para decir tal, ¿sabes qué pasa? Que estás siendo un padre autoritario, porque solamente estás transmitiendo el mensaje sin la emoción y sin la práctica del día a día en tu propia casa, ¿verdad que sí? Palabras y ocasiones tan importantes como recordarles el Salmo 4 cuando te vayas a dormir. Tranquilo. Hay momentos en que los niños pasan, han costado dormir o tengo alguna... ¿Verdad que sí? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Jo al meu fill sempre li decía a los dos, el Senyor és la meva llum i la meva salvació, d'aquí tindré por. Cada uno de vosotros tendrá esos textos de referencia, de cabecera, que le puedan ayudar en los momentos importantes, incluso cuando eso lo necesites tú. Y te puedas mostrar de alguna manera vulnerable en el decir, mira, yo estoy pasando un momento difícil, pero el Señor está sosteniendo la meva vida, el Señor me está ayudando, el Señor me da las fuerzas para poder tirar hacia adelante. Eso significa que tengas la palabra presente en tu casa, que no solo sean los domingos cuando vienes a la iglesia, sino que tú dentro de tu casa la practiques. Andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Me encanta andando por el camino. No lo sé a vosotros, pero una de las mejores conversaciones a veces se dan en los coches. No sé si os ha pasado a vosotros. Yo llevo a mis hijos, iba a decir que no iba a hablar de ellos, pero cada día llevo ya casi más de 15 años llevándolos a la escuela, una vez a uno, otra vez a los dos juntos y ahora separados. Da ocasiones, maravillosas para poder hablar con ellos. A las 7 de la mañana un poco difícil, pero hay otros días que sí que da ocasión para poder hablar con ellos. Y no solamente es coman a tal cole, no, es igual otras cosas, que te inquieta, cómo estás, cómo te encuentras, ciertos momentos que te ayudan a poder, y si no, caminando con ellos, escolta y tal, de una manera... A veces cuesta, porque hay niños que no hablan, por más que se lo digas y por más que les preguntes, pero acostúmbrate a hablar con ellos. Ten el tiempo para poder sentarte, deja igual la cena, siéntate con ellos, escúchales, porque a veces necesitan ese tiempo para poder hablar contigo, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Es lo más importante. Es mi código de conducta, es con lo que yo me rijo. Lo tengo en los ojos. Lo tengo presente, porque es necesario que así sea. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo todavía, el cuadro que más recuerdo de mi casa cuando era un niño era que mis padres tenían una fusta, una madera, una placa así como de esto así de plata incrustada ahí. Yo y mi casa serviremos al Eterno. A veces no entendía muy bien qué quería decir eso cuando era pequeño, pero mi padre me lo explicó. Hoy si vais a EPA encontraréis cuadros de 50.000 maneras, ¿verdad que sí? Y muy bonitos, ya sea en el coche, ya sea un imán en la nevera. Ciertas cosas que realmente las tienes en el cuadro de los niños. A veces les ponemos ahí el póster de Son Goku y no somos capaces de poner otra cosa que realmente tenga el peso necesario. Que conozcan cuando tienen un problema, cuando tienen una situación, que conozcan cómo María se las ingenió y pensó para meter a su hermano en una canasta hibreando todo de aquella especie de petróleo para poder llevarlo hasta allí. Que conozcan la palabra, que conozcan la Biblia, que conozcan las historias que a nosotros nos inspiran. La asistencia a las reuniones, el poder ir a campamentos, todo eso, de alguna manera cuenta. Fijaos, no es fácil. ¿Verdad que sí? No es fácil, pero lo tenemos que hacer. A veces vas revisando cosas y dius, ai, això no vaig fer-ho bé. Aquí me equivoqué. Pero si les has dado cariño, si les has dado amor, si les has dado esos límites, ellos en algún momento también lo sabrán apreciar. Yo quisiera hacer una salvedad, y esto lo hago porque
como maestro muchas veces me encuentro con situaciones, perdón que os diga, y lo digo así, lamentables. Yo entiendo que en un caso de separación es muy difícil. Cuando un matrimonio está separado es muy difícil. Pero no me quedaba tranquilo si no os lo decía. No podemos hacer pagar a los niños de ninguna de las maneras la separación nuestra. Si hay que separarse, pues vale. Pero los niños tienen que tener ese entorno, tienen que tener ese entorno democrático, por decirlo así, esté en una casa o esté en dos casas. Y a veces, lo siento, uno toma el papel de negligente y otro toma el papel de autoritario. ¿Verdad que sí? Y a veces es difícil, y yo os entiendo, yo lo veo en la escuela, lo veo como es muy difícil a veces poder educar en unas circunstancias como esa, lo sé, pero hay que hacer lo posible. No podemos hacer pagar a la pareja lo que ha hecho a través de los hijos. No, no y no. Como sé que esta grabación no la va a pasar ninguno, el otro día, hace un tiempo, una niña a su tutora. Efra no, li va dir a ella. Estic nerviosa perquè haig d'anar a un judici i la meva mare m'ha dit que parli malament del meu pare. Això és horrible, perdonad que os lo diga, és horrible. I la niña nerviosa diu, el meu pare no és dolent. O al revés, en este caso me es igual una cosa como la otra. No puede ser, perdonadme hermanos, no puede ser. Tenemos que ser personas civilizadas y sensatas para poder hacer las cosas como toca. Y si nosotros hemos tenido un desacuerdo, si hemos tenido una pelea, si hemos tenido lo que sea, los hijos no pueden pagar eso. Evidentemente habrá que explicarles la realidad, pero siempre con cariño y siempre con amor. Perdonad que os lo diga, pero es que lo veo día a día y es una cosa que tengo pues clavada dentro de mí. Y ya acabo. Y esos niños, ahora, y esos niños se convierten en jóvenes, en adolescentes, ¿verdad? Y ahora quiero hablaros a vosotros, chicos y chicas, jóvenes. Me alegro de que estéis aquí, de verdad, me alegro mucho de que estéis aquí. Un día, y ahora voy a hablar en forma metafórica, un día te harás mayor, crecerás, sobrepasarás la edad quizá de mayoría de edad, tendrás 16, 17, 18, 20, 21 años. Serás muy guapo, serás muy especial y estás en uno de los momentos más bonitos de tu vida. Los que hemos pasado por ahí lo sabemos, ¿verdad? La influencia de tus padres ya no es la misma, evidentemente. Ahora, como decía, puede más la Leix o la María que no lo que dicen tus padres. Y tu padre ya no es el superhéroe de cuando tenías 7 años que lo arreglaba todo y lo hacía todo, ni tu madre es la que lo podía todo que cuando tenías 8 años y eras el super guay. Un día estarás ahí en medio de tus amigos, como en esta foto, disfrutando del regalo de la vida, de los sueños de convertirte en alguien con tus ideas, tu manera de pensar, y creerás que te comes el mundo, ¿verdad? Pero un día, mientras estés con tus amigos, verás las botas que llevas puestas o los zapatos. Y cuando veas esas botas, dirás, bueno, pues no están tan mal estas botas que llevo puestas. Son fuertes, son robustas, me permiten caminar con firmeza, me dan solidez. Y mira aquel de allí, va descalzo. Mira aquel de allí, va con menorquinas y está lloviendo. Después te fijarás en el jersey, en el abrigo que llevan tus amigos. Y cuando llegue el frío dirás, bueno, mi jersey es de lana, me lo hicieron entre mis padres, no es de marca, no es Stone Island, no es ese de los corazoncitos que nunca me acuerdo cómo se llama.
no es Kenzo, pero me protege del frío y el abrigo que llevo también me protege del frío y me abriga. Los otros sí, mucho glamour, pero no están protegidos por el frío. Y meterás tu mano en la buchaca, en el bolsillo, y sentirás un mapa. ¡Ay! El mapa que me pusieron mis padres. Y te darás cuenta de que ese mapa que tú no quieres que los demás vean, ¿por qué? Indica un camino de vida que quizá tú no estás muy de acuerdo o ahora mismo no lo estás siguiendo. Te da vergüenza, es antiguo, piensas que no te van a entender. Pero tampoco quieres tirarlo, no quieres dejarlo atrás. Te molesta y te reconforta al mismo momento. Y quizá lo escondas 1 año, 2 años o 3 años, y quizá con el paso del tiempo recuerdes que lo que te enseñaron tus padres no estaba tan mal. Quizá recuerdes que aquello que tus padres te decían, aquello que te enseñaron desde pequeño, no estaba tan mal, sobre todo también cuando los comparas con los demás. Y después te das cuenta que te llevas una mochila, porque eso nos pasa a todos. Y cuando abres las mochilas ves cosas que no te gustan. Ves que ahí dentro de la mochila hay cosas que quizá no era lo que tú querías. Y a veces incluso la ves y te das cuenta cuando empiezas a vivir con alguien, cuando empiezas a convivir con otra persona y dices, ostras, ¿es esto que hago? No está bien. A veces las mochilas, tu mochila puede ser de 20 litros, pero a veces tus compañeros llevan mochilas de 70 litros y de 50 litros, que les pesa mucho. Y cuando abres esa mochila, ves que a veces te transmitieron cosas que no eran del todo buenas. Chantaje emocional, egoísmo, enfados a deshoras, mucho autoritarismo, no sé, quizá puedas descubrir eso. Pero déjame decirte una cosa, joven. Si tú ves esa y abres esa mochila, ponla en las manos del Señor. Ponlo en sus manos, ora, compártelo con alguien, vete a un especialista si hace falta. Pero antes de empezar otro proyecto de familia, arregla esa mochila. Hermanos y hermanas, todos llevamos cadenas emocionales dentro de nuestras mochilas, ¿verdad que sí? Y hay que romper con ellas. Y lo he puesto en mayúsculas. No se lo puedes transmitir a tus hijos, de ninguna de las maneras. Aquello que es positivo, aquello que es bueno, aquello que es honesto, en esto pensad y en esto transmitirlo a los demás. Aquellas cosas que no son buenas, dejarlas fuera, abandonarlas. No permitas que pasen a la siguiente generación. Por lo tanto, y acabo ya con esto, no fuisteis salvados, ni hemos sido salvados para poner en una bandeja de cartón higos chumbos. Ninguno de nosotros fue salvado para eso, sino para que en nuestra casa, en lo más interior de nuestras casas, podamos transmitir las manzanas de oro incrustadas con filigranas de plata. Que el Señor os bendiga. Tenéis faena por delante. Tenemos faena por delante. Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude. No lo que habéis escuchado hoy solamente es para que reflexionemos conjuntamente y para que demos gracias al Señor porque tenemos un Dios fuerte, sabio, que es capaz de tocar y de hacer de una ruina a hacer una familia que honra i que ama al Senyor. Oramos. Senyor, donem gràcies per aquest dia. Donem gràcies pels nostres fills i les nostres filles. Sigui l'edat que tinguin, Senyor, ens els posem a les teves mans. Volem que tu puguis tocar les seves vides.
volem que siguin tocats per tu, per la teva gràcia, pel teu amor, la teva comprensió. Ensenya'ns a millorar aquelles coses que no fem bé i ens posem a les teves mans. En el nom del teu fill, el Senyor Jesucrist. Amén.